7 de la mañana con 40 minutos y hoy se conmemora la quema del diablo. ¿Tradición popular? ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que sí es cierto es que las piñatas y en todos lados ya está a la venta. Pero para hablar de este tema nos acompaña el sacerdote Manuel Abad y por supuesto el pastor evangélico Juan Carlos Eguizábal. Qué gusto tenerlos por acá, pero es necesario, Ingrid, conocer más de este tema. Así es, muy buenos días a los dos, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a dar a conocer un poquito sobre esto. Y es que la quema del diablo es una celebración mágico-religiosa guatemalteca, así se lo dice. Su origen parece ser mucho más legendaria que real y tiene una base en la fiesta de Concepción. Tiene lugar cada 7 de diciembre a las 6 de la tarde. Es el punto de partida para las demás fiestas de la Navidad en Guatemala, que alcanza su máxima expresión el 24 de diciembre con la Nochebuena. Hoy, 7 de diciembre, se conmemora el Día de la Quema del Diablo, un tema que pues también puede causar polémico a nivel religioso y a nivel ambiental. Así es de que bueno, pues aquí tenemos a nuestros invitados, el padre Manuel Abad y el pastor Juan Carlos Eguizábal. Diana, un tema que sin duda pues vamos a tener que tratar en mesa, ¿no? Muchos a favor o en contra. Bueno, iniciamos con el padre Manuel Abad. ¿Esto lo promueve, sí, la Iglesia Católica? No lo promueve. Creo que de la mano también con la encíclica del Papa Laudato Si, que habla de la ecología precisamente, pues nos habla del cuidado del ambiente. Entonces, realmente la Iglesia no lo promueve. Como ustedes lo han dicho muy bien, es una tradición propia de Guatemala. Uno va a otra iglesia católica de otro país, eso no existe, o sea, eso no se da. Recuerdo una entrevista que me hicieron de un programa de radio de Italia. Ellos estaban sorprendidos de que eso pasara aquí en Guatemala, o sea, es algo muy propio de Guatemala. Y se ha tratado de dar una connotación religiosa, eso sí, como lo hace siempre la Iglesia, cuando hay tradiciones muy fuertes, trata de evangelizarlas, trata de darles algún contexto, pero hoy también es bien claro que la Iglesia no lo promueve, o sea, la Iglesia no promueve esto, respeta que es una tradición propia del país, pero está clara que tiene muchas connotaciones en el ambiente, mucho daño, y que eso no es así. Cuando se establece la fiesta de la Inmaculada Concepción, allá en un 7 de diciembre de 1850, por el Papa Pío IX, en su bula Ineffabilis Deus, un día antes, toda la literatura, porque cuando se define algo, hay pros y contras. Entonces, cuando se llegó finalmente a que se iba a establecer el 8, un día antes se quemó toda la literatura que estaba en contra de esta bula. Y entonces ahí podemos pensar en una relación de que por eso piensan, bueno, quemamos a todo lo malo, todo lo que sea del diablo, que estaba en contra de este dogma. Pero eso ya es una interpretación, pues podríamos verla posterior. Y como ustedes lo han dicho, desde el siglo XVI, pues es algo que se da en Guatemala, que se trataba de iluminar, pero ya es algo propio del país. Bueno, unos dicen que alejan las malas vibras. El pastor evangélico Juan Carlos Eguizábal, ¿qué piensa la Iglesia Evangélica en cuanto a este tema? Bueno, hay muchas posturas. Tenemos que ir a la postura bíblica, lo que dice la Biblia. Pero antes de entrar a eso, lo que decía el señor sacerdote es impresionante saber que solo ocurre en Guatemala. Es una tradición de Guatemala. Y cuando hablamos de tradición es una transmisión oral de preceptos, de leyes, de normas, que en algún momento a alguien se le ocurrió y empezó a transmitir oralmente a los hijos a los nietos, a los bisnietos, hasta el día de hoy. Yo me recuerdo que quemábamos el diablo cuando era pequeño, pero lo que hacíamos era ir a los barrancos, buscábamos chiribiscos, pero ahora hacen piñatas. O queman neumáticos, de hecho, y aquí se pone mucho más en riesgo el país. Y ayer estaba viendo las noticias, viendo lo que ustedes sacan, y ahora sacan hasta personajes que a las personas y los quieren quemar. Muy famoso Donald Entonces, es una situación que se va transmitiendo, que no tiene que ver nada con la Biblia, no tiene que ver nada con el cristianismo, no tiene nada que ver con Jesús, pero es una tradición muy de Guatemala, como decía él, solo en Guatemala pasa. Y nosotros como guatemaltecos en algún momento participamos, pero cuando tenemos la luz de la revelación de Jesús, nos damos cuenta que solo es una tradición, que no cambia a nadie, pero sí cambia el ambiente y puede destruirlo. Bueno, ¿pero qué le dicen ustedes a sus simpatizantes, feligreses? Es decir, ¿le dicen no lo haga o simplemente es la puerta abierta? Es una tradición guatemalteca, no afecta a nada. Bueno, nosotros personalmente, por ejemplo, hoy tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche. Todo el mundo, la gente llega a la iglesia, se viene a la iglesia. No le ponemos atención, aunque no nos aislamos, aunque sabemos que todo el mundo, o la mayoría de gente lo participa. No lo criticamos, no lo condenamos, porque cada quien está en la libertad, pero nosotros tenemos la obligación de decir la verdad, y esa verdad hace libre a un pueblo. Entonces, nosotros como iglesia cristiana, como Dios es bueno, lo que hacemos es orar,
creer. ¿Cuál es la tradición de la quema del diablo? Yo más o menos sé, porque nunca me dijeron, que era sacar todo lo malo y quemarlo. Era como una limpieza, bueno, precisamente tradicionalmente hablando, ¿no? Muchas personas lo que hacen es sacar lo que ya no sirve, precisamente para darle y ahí está paso el foco a la de contaminación. Y aquí está el foco de contaminación. Nosotros, pues, obviamente, en algunas situaciones, pues, hablábamos de sacar lo malo para quemar el diablito que tenemos dentro, lo decíamos, ¿verdad, padre? ¿Verdad? Parece que a nivel espiritual, ¿no? ¿Qué dice entonces la Iglesia Católica? ¿Recomienda Sí. no hacerlo o es abierto? Sí, más es no hacerlo, ¿verdad? Es una recomendación y como repito, tratamos de darle un sentido más bien espiritual. Es decir, miren, más bien que quemar una piñata, más bien que quemar basura, quemen lo malo en su corazón. O sea, tratar de evangelizar. En el sentido de que viene Cristo, estamos cercanos a recordar el nacimiento de Jesús. Y la mejor preparación... qué bueno que pueda adornar su casa, pero la mejor preparación es aquí adentro. Prepare su corazón, saque todo lo malo que hay en su corazón, queme todo aquello que es pecado para que su corazón esté limpio al nacimiento de Jesús. O sea, tratar de hacer conciencia, más decir no lo hagan, es hacer conciencia para que valoren más bien el otro sentido y poco a poco se vaya dejando lo otro, ¿no? Más bien que estar atacando o estar señalando, más bien de hacerle ver, mire, es aquí adentro donde es el trabajo, lo que tiene que quemar es aquí adentro. Por eso el tiempo de Adviento, que es el que te prepara para la Navidad en la liturgia católica, también invita a la reconciliación, al sacramento de la confesión para sacar lo malo. Esta es la actividad que prácticamente abre las actividades navideñas. La Iglesia Católica sí conmemora la Natividad, mientras tanto la Iglesia Evangélica no. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo todos los días en nuestro corazón. La Biblia no menciona una fecha específica. No se conmemora la Navidad. Celebramos el momento en el cual todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo lo está celebrando, todo el mundo está participando, todo el mundo por tradición nos comemos un tamal, invitamos a la familia. No la celebramos como una fecha específica, hay varias fechas establecidas, pero lo que hacemos es en ese día 24 de diciembre tener un tiempo de oración familiar porque todo el mundo no trabaja, nos reunimos como familia, buscamos de Dios, adoramos a Dios y reconocemos que Jesús nació en nuestro corazón. Bueno, y la pregunta Usted entonces mencionaba es algunas pecado citas o no es bíblicas. pecado antes. Exacto, esa era. Sí, bueno, citas bíblicas, por ejemplo, yo he estado meditando cuando me invitaron. Por la quema del diablo, me llama la atención. Sí, lo que pasa es que hablamos de tradición. Ajá. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra tradición está 10 veces establecida en la Biblia. O sea, 10 veces aparece la palabra tradición y es una palabra griega que es paradosis. Y es el mismo concepto que usa el diccionario natural. Usted va a un diccionario pequeño a la luz y dice, la misma traducción que está ahí es la misma traducción del griego de paradosis, que es una transmisión oral. Entonces, cuando nosotros miramos que este tipo de tradiciones muy guatemaltecas pueden llevar o ir más allá e invalidar la palabra de Dios, ahí es donde puede causar un problema en el corazón de la persona. ¿Usted qué piensa, padre? ¿Esto sí es cierto o no es cierto? Bueno, sí, obviamente para la iglesia es claro dos denominaciones de la tradición, ¿no? Tradición de cada lugar, como estamos hablando de Guatemala, y tradición en mayúscula, le llamamos, o sea, en grande, ¿no? Es decir, la misma Sagrada Escritura es fruto de una tradición oral, ¿verdad? Cuando Jesús estaba haciendo sus milagros, nadie estaba apuntando en ese momento, nunca se ve que Jesús diga, apunten, voy a hacer un milagro, o sea, nadie apuntaba. La tradición, en ese sentido, que le decimos en mayúscula, es válida para nosotros. Esa es la fuerte, porque es fruto de una tradición, como le decía muy bien el pastor, oral de generación en generación. Entonces la Biblia es fruto de una tradición. Esa tradición es la válida, esa es la fuerte, es tradición de siglos de la iglesia cristiana. Pero lo que estamos hablando aquí es tradición en chiquito, es la tradición guatemalteca, ¿no? Es propia de un país y eso es otra cosa, eso es otra dimensión, porque eso no es universal, no tiene siglos, es una cosa propia de cada país, de ¿verdad? cada región. Bueno, vamos ahora a hacer un enlace con nuestra compañera Astrid Hernández. Ella justamente se encuentra en la Iglesia de la Virgen de Concepción. Mañana se conmemora este día, toda una fiesta. Así que vamos contigo, Astrid.
Bueno, Son Astrid, imágenes ya. desde el templo de la Virgen. Gracias, compañeros, y es que como ya nosotros lo habíamos anunciado anteriormente, se inician las actividades a la Inmaculada Concepción. Estamos nosotros ubicados en este momento en el Templo Histórico de San Francisco para llevarle a ustedes estas imágenes de esta hermosa imagen de la Virgen. Estoy acá con representantes de la cofradía para que nos comenten acerca de las actividades. Muy buenos días. El día de hoy pues tenemos lo que es audición de marimba a partir de las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde viene la misa presidida por Monseñor Rodolfo Mendoza, vicario general de la Arquidiócesis de Santiago. Eso será a partir... Bueno, hemos perdido comunicación con nuestra compañera Astrid Hernández, ya nos daba ese relato que prácticamente, como ya dijimos, esta actividad abre todas las actividades navideñas. Sí, bueno, y pues ahí sí que lo estábamos viendo también una mesa dividida en cuanto a la natividad, ¿verdad? Unos que sí lo celebran, otros que no se celebran. Pero ya para balance final, padre, sus recomendaciones para este día y por qué. O sea, me llama mucho la atención nuevamente lo de las citas bíblicas. No sé si usted tenía citas bíblicas con respecto a la quema del diablo. No específicamente, sino específicamente a estos 10 versículos que hablan acerca de la tradición dentro de la palabra. Pero hablando del tema tradición, no de la quema del diablo. No de la quema del diablo. Por eso es algo básicamente guatemalteco, algo como decía el Pero sacerdote. ¿es pecado o no es pecado realmente esto? Quemar ¿Sí? esta práctica no, o sea, no es pecado. Digamos, ecológicamente sí es un pecado, digamos, en el sentido del daño que se hace. Pero no lo podemos tipificar dentro de la iglesia como pecado, ¿no? Obviamente son cosas de las cosas que hay que orientar, que hay que corregir, que hay que mejorar y hacer conciencia, que más bien que por imposición no lo haga, que la gente tome conciencia de que hay algo más importante que hay que hacer en el corazón. Okay. Mi padre, yo le quiero preguntar, porque vamos a hacer caso cuenta que soy su hija. Si yo fuera su hija, ¿usted me daría permiso de quemar el diablo? Obviamente yo trataría de hacerte conciencia, depende de la edad que tuvieras, tratar de hacer conciencia de por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo, así lo manejamos un poquito, no es de imponer, no es decir no se haga, porque tal vez a escondidas o tal de otra manera sería, más bien hacer conciencia de por qué no, ¿verdad? Obviamente por eso preguntaba un poquito por la edad, porque se puede hacer conciencia. ¿Tendría 7, 8 años? Si fuera una Nicole. Más difícil, pero sería un poquito más mayor, ¿no? Para poder hacer conciencia de por qué no, ¿verdad? El daño que podría significar. Y que más bien hay cosas en el corazón que hay que terminar, el mal, el diablo, el pecado. Esto es lo más importante porque hay que prepararnos a Jesús. Gracias, padre. Yo tengo preparada mi fogata para hoy a las 6 de la tarde. Bueno, nosotros, bueno, si mi hija me pregunta, yo le diría, bueno, no participamos en eso. Y hay cosas más importantes que una tradición, y es una verdad. Y ahí es donde hay que llevar a la familia, a un país, para que en esa verdad nosotros podamos caminar y podamos desarrollar este país que tanto lo necesita. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. El pastor evangélico Juan Carlos Seguizábal y por supuesto el sacerdote Manuel Abad. Tradición popular o no, disfrútela como sea, pero por favor no contamine el ambiente. No, que me 7 de la encantas. mañana con 53 minutos.